Muy buenos días, estimados y estimadas congresistas. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta segunda ponencia del día 2 de julio en el marco de esta sexta jornada en formación de ciencia sanitaria. Un evento de gran relevancia internacional y de carácter online, donde vamos a contar con diversas ponencias en streaming acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Agradeceros sinceramente a todos los que nos acompañáis desde el otro lado de la pantalla, ya sea en directo o posteriormente a través de la grabación. Agradeceros de verdad a todos vosotros por vuestra constante dedicación y vuestra búsqueda constante de la mejora en el desempeño de vuestras profesiones, ya seáis sanitarios o tengáis una ocupación relacionada con la sanidad. Es gracias a vosotros, a ese empeño de mejora personal que tenéis día a día, que hace que año tras año nos elijáis para crear este gran espacio de divulgación multidisciplinar, consolidándonos como un gran evento de calidad científica. Y bueno, sin demorarme mucho más, vamos a dar comienzo a esta ponencia sobre las diferentes perspectivas del estado de salud global 5 años desde el diagnóstico del cáncer de mama. ¿Realmente se acaba cuando todo se acaba? Una ponencia que apela no solo a nuestro carácter más profesional, sino también a nuestro carácter más humano, donde vamos a recorrer diferentes etapas del paciente oncológico, abordando la intervención de la fisioterapia oncológica y dando importancia a ese carácter crónico de la enfermedad, donde estos pacientes necesitan una constante guía y atención por parte de los profesionales sanitarios. Y para abordar este tema contamos con la estimada participación del doctor Francisco Álvarez Salvago, actual doctor en fisioterapia oncológica y profesor en la Universidad Europea de Valencia. Buenos días, Francisco, ¿qué tal? Un placer Hola, tenerte. buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bien, pues antes de comenzar, quiero recordaros a todos los congresistas que estéis aquí que, bueno, para conseguir vuestras correspondientes acreditaciones tenéis que visualizar todas las ponencias que se van a llevar a cabo el día de hoy, ¿vale? Y después os saldrá la opción de rellenar una breve encuesta. Es muy importante no solo que visualicéis las ponencias, sino que también rellenéis esta encuesta para recibir vuestros certificados, ¿de acuerdo? Y asimismo, os animo a que aprovechéis la oportunidad y participéis con todos vuestros comentarios y preguntas a través de nuestro chat. Estaremos recopilando todas vuestras preguntas y dudas para comentarlas al final de esta ponencia con el doctor Francisco Álvarez. Y dicho esto, y sin más demora, comienza cuando quieras, Francisco. Vale, pues bueno, buenos días de nuevo. Muchísimas gracias por la oportunidad. La ponencia que traigo ahora trata, como bien han dicho, de las diferentes perspectivas del estado de salud global a partir de los 5 años en el diagnóstico de cáncer de mama. Y aunque este es el título principal, sí que traigo aquí una nueva pregunta, que es la de si realmente se acaba cuando todo se acaba, que es la que al final de esta ponencia es la que quiero que debatamos un poco, se genere debate, intercambiemos preguntas e ideas al final de esta presentación. Para realizar esta ponencia en este 7º Congreso de Ciencia Sanitaria Internacional Online, he elaborado este esquema en el que voy a abordar 6 puntos diferentes que reflejan un poco el recorrido de los diferentes hallazgos en los que he colaborado o bien liderado dentro del campo de la fisio-oncología. De esta forma voy a ir hablando dentro de cada uno de ellos. Finalmente haré un breve resumen de cada uno de los apartados para rememorar un poco todos los datos que voy a ir aportando y ya finalmente al final de la ponencia abrir el debate con estas preguntas de si realmente se acaba cuando todo acaba. Respecto al primer bloque, que habla sobre supervivientes de cáncer de mama en general, cabe destacar que este primer bloque, las protagonistas de este primer bloque fueron las que en su momento fueron mis directoras de la tesis doctoral, la doctora Irene Cantarero y Noelia Galiano, pero es súper importante crear este primer bloque donde yo traiga aquí este contexto porque fue gracias a ella a las que a partir de unos años posteriores yo me incorporo al grupo de investigación
y de hecho mi investigación en oncología se da gracias a que ellas investigaron previamente, con lo cual no tenía sentido empezar por lo que yo empecé a estudiar sin mencionarla a ella y sus hallazgos. Por tanto, en este primer bloque en el que vemos las supervivientes de cáncer de mama, podemos observar cómo las pacientes fueron derivadas del servicio de oncología en Granada desde 2009 hasta 2011. A partir de aquí, estas pacientes fueron contactadas para recibir información acerca de unos estudios que se querían llevar a cabo dentro de la universidad con pacientes supervivientes de cáncer de mama. De esta forma, estas pacientes fueron recibidas por fisioterapeutas, las pacientes firmaron el consentimiento informado y se les realizó una valoración basal previa a participar en uno de los dos programas de ejercicio terapéutico que se pretendían llevar a cabo en aquel momento en la Universidad de Granada, en el Departamento de Fisioterapia. De esta forma, los dos programas que se ven fueron el de la doctora Irene Cantarero, que era un programa de 8 semanas de ejercicio acuático frente a recibir cuidados habituales, y unos años más tarde se llevaría a cabo un programa de 8 semanas de telerehabilitación frente a cuidados habituales. Aquí el tema de la rehabilitación surgió quizá un poco para dar la oportunidad a pacientes de zonas un poco más alejadas de lo que era el núcleo urbano, que tenían dificultades pues, bueno, para acceder o para desplazarse sin ayuda de terceras personas a lo que era el campus universitario. De hecho, existe una diferencia entre los dos programas de ejercicio. Uno se llevó alrededor del año 2013 y otro alrededor del año 2016, siendo las participantes de cáncer de mama diferentes entre los dos estudios. De esta forma, sí cabe destacar que ambos programas de ejercicio siguieron las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva para supervivientes de cáncer de mama, o sea, de cáncer, perdón, en general. De esta forma, el primer programa, que era el programa de ejercicio acuático, cabe destacar que aquí los criterios de inclusión eran pues entre 25 y 65 años las pacientes, un diagnóstico de estadio 1 a 3A de cáncer de mama, haber finalizado el tratamiento oncológico, excepto la parte hormonal, al menos ya hace 18 meses. Las pacientes debían de tener al menos, en este caso, un nivel de fatiga de 3/10 en la escala de fatiga de Piper. Y como exclusión, pues estar recibiendo o tratamiento oncológico en aquel momento o presentar alguna limitación que impidiera participar en el programa de ejercicio. En total se reclutaron 68 mujeres divididas en dos grupos, 34 para ejercicio acuático y 34 de cuidados habituales, y estas mujeres fueron valoradas a las 8 semanas, que fue al finalizar el programa, y a los 6 meses. De manera general, las sesiones duraban 1 hora, había 10 minutos de calentamiento, 35 minutos de ejercicio, de tipo aeróbico de baja intensidad y también de ejercicio de estabilidad core. Y también encontramos un posterior enfriamiento de 15 minutos con estiramiento y ejercicios de relajación. En este caso, las tandas de participantes eran de 10 a 12 por sesión y había un aumento progresivo de la intensidad de las sesiones conforme íbamos avanzando a lo largo de las semanas. En cuanto a los resultados de este primer estudio, aquí se pueden observar qué variables son las que se estudiaron en aquel momento, qué instrumento, cuestionario o aparato se utilizaba para valorar esas variables y qué resultados. Aquí podemos observar que los resultados que voy a comentar ahora son justo al finalizar el programa, que eran a las 8 semanas. ¿Qué podemos observar? Pues mira, se ve cómo el grupo experimental, es decir, quien participó en el ejercicio acuático, presentaba menos niveles de fatiga que el grupo control a las 8 semanas. Y de la misma forma ocurría igual para el estado de ánimo. Quien hizo ejercicio acuático tenía mejor estado de ánimo, mayor fuerza a nivel del miembro inferior y mayor resistencia a nivel de la región abdominal que el grupo control. Cuando nos vamos a la valoración de los 6 meses, cabe decir que estos resultados se mantienen para la fatiga, la fuerza de miembro inferior y la resistencia abdominal, pero no lograron mantenerse a los 6 meses para lo que es el estado de ánimo. Este artículo fue publicado y al final lo que llegó a concluirse es que el programa de ejercicio acuático sí que parecía ser efectivo para mejorar la fatiga y la fuerza en supervivientes de cáncer de mama. Posteriormente, unos años más tarde, se lleva a cabo un programa de 8 semanas de telerehabilitación con otros supervivientes de cáncer de mama independientes a las participantes del otro estudio.
En este estudio, bueno, los criterios de inclusión fueron pues, ser mayor de 18, un diagnóstico de estadio 1-3A de cáncer de mama, tener acceso a Internet, conocimientos mínimos de informática, haber finalizado el tratamiento oncológico igualmente, excepto la parte hormonal, al menos hacía 18 meses. Y como exclusión, bueno, pues que limitaciones físicas realmente que impidieran realizar lo que es el programa de ejercicio y en este caso haber padecido recidivas. En cuanto a las pacientes, pues se aleatorizaron 81 mujeres, 40 al grupo de telerehabilitación y 41 en el de cuidados habituales, y hubo una valoración a las 8 semanas y a los 6 meses. ¿Qué resultados podemos observar? O sea, ¿qué tipo de sesión podemos ver en este caso? Mira, la sesión constaba de 10 minutos de calentamiento a baja intensidad con movilidad y estiramiento, había 35 minutos de ejercicio aeróbico de baja intensidad y de resistencia, un posterior enfriamiento de 15 minutos y aquí en este caso las sesiones eran individualizadas para cada participante a través de una plataforma online y el aumento progresivo de la intensidad se iba haciendo de manera individualizada a cada paciente y adaptado semanalmente. Siguiendo con el mismo tipo de prototipo de tablas para explicar los resultados, bueno, pues de manera general, gracias a este programa de rehabilitación, se vio que aquellas mujeres que formaban parte de las experimentales o del grupo de ejercicio consiguieron a las 8 semanas tener una mejor calidad de vida, reducir sus niveles de dolor, mejorar su fuerza a nivel de miembro inferior y la resistencia abdominal de manera significativa en comparación con el grupo control. De igual forma, ocurrió lo mismo para la fuerza de la espalda, de miembro inferior y de la fatiga. Es decir, aquellas experimentales, aquellas mujeres que participaron en el programa de ejercicio, a las 8 semanas consiguieron tener mejores niveles de fuerza y reducir sus niveles de fatiga en comparación con el otro grupo. Cuando nos vamos a los 6 meses, se puede observar que para todas las variables se mantuvieron los resultados. Es decir, a los 6 meses de haber finalizado este programa de ejercicio de telerehabilitación, se seguían manteniendo los beneficios para la calidad de vida, el dolor, la fuerza de miembro inferior, la resistencia abdominal, la fuerza de espalda, de miembro inferior y la fatiga, siempre en favor del grupo experimental frente al control. De esta forma, en cuanto a las conclusiones de esta investigación por parte de la doctora Noelia Galiano, bueno, pues lo que se vio es que era que este sistema Cuídate a nivel de telerehabilitación, pues logró ser efectivo para mejorar y mantener la calidad de vida, el dolor, la fuerza y la fatiga en este tipo de supervivientes de cáncer de mama. Cuando se publicó aquel artículo y pasaron unos años, sí que se vio que, bueno, de algún modo quedaron algunas variables que habíamos valorado después del programa de telerehabilitación, que la doctora Noelia había valorado, y que no llegaron a ser parte o no se publicaron en la primera tanda de resultados cuando se publicó la primera parte del artículo científico. Por lo que se hizo como un análisis secundario donde se incluyeron un par de variables nuevas que no entraron en la primera publicación, pero que siguen siendo resultados a las 8 semanas y a los 6 meses de haber finalizado este programa de telerehabilitación. ¿Qué variables fueron? Pues la primera fue la capacidad funcional y la segunda fue la función cognitiva. De esta forma, después del programa de telerehabilitación, se vio que a nivel de capacidad funcional, utilizando el 6-Minute Walk Test, pues bueno, las pacientes del grupo experimental lograban caminar mayor distancia que las del grupo control. Y en cuanto a la función cognitiva, de las dos variables de los dos instrumentos que se utilizaron, como el Auditory Consonant Trigrams and the Trail Making Test, pues se encontraron diferencias significativas en favor del grupo experimental para el Auditory Consonant Trigrams, lo que reflejaba una mejor memoria a corto plazo en las experimentales frente al control, no mostrándose diferencias significativas para el Trail Making Test. En cuanto a los resultados a los 6 meses, cabe decir que los resultados a los 6 meses se mantuvieron, tanto para la capacidad funcional como para el Auditory Consonant Diagrams, no observándose tampoco diferencias significativas a los 6 meses para el Trail Making Test. De esta forma, la nueva conclusión de este análisis secundario es que, bueno, pues que el sistema Cuídate de telerehabilitación, pues que parecía también ser efectivo para ayudar a mejorar y mantener lo que es la capacidad funcional y, en cierto modo, el funcionamiento cognitivo de estas pacientes. Llegado a este segundo bloque,
Este segundo bloque, que se titula Valoración a los 5 años del diagnóstico, es quizá el bloque como con mayor grueso dentro de lo que es esta ponencia, porque es la que va a permitir entender ya finalmente los bloques 3, 4, 5 y 6. Es como el impasse, ¿de acuerdo? Surge este impasse porque ya es en este momento donde yo me incorporo al grupo de investigación en el año 2015. En cierto modo, esta incorporación al grupo de investigación no solo se da como alumno de doctorado en el programa de Medicina Clínica y Salud Pública de la Universidad de Granada, sino porque ya logré recibir un contrato como joven investigador europeo a través del programa de garantía juvenil de la Unión Europea. Y en este caso, este contrato que tuvo lugar en el Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Granada, en el campus de Ciencias de la Salud, sirvió para que pudiese a terminar de ayudar en la consolidación, formación de lo que se conoce como la unidad de apoyo al paciente oncológico. Esta unidad de apoyo al paciente oncológico pues surge un poco como un convenio entre lo que es la Universidad de Granada y el Servicio Andaluz de Salud, en lo que se pretendía era crear dentro de la propia universidad, en el departamento de fisioterapia, una unidad donde los oncólogos en el hospital, los que quisieran colaborar o estuvieran interesados, tenían los criterios de, perdón, los criterios de inclusión y de exclusión de los diferentes estudios sobre oncología que se estaban llevando a cabo en la unidad. De esta forma, como el oncólogo estaba informado de qué características deberían tener los pacientes para participar en nuestros estudios, en el momento en el que el oncólogo detectaba un paciente que fuese potencial para poder participar en nuestro estudio, ya fuese porque acababa de ser recién diagnosticado o porque fuese a una de sus revisiones, lo ponían en contacto con nosotros hacíamos como una especie de entrevista al paciente, le hablábamos de qué tipo de estudio había en la unidad, le dábamos la oportunidad de participar gratis, lo único que habría que hacer es una valoración basal y dependiendo del tipo de estudio, unas semanas de duración de programa en concreto, según fuese, y valoraciones específicas al finalizar los programas, que ya podrían ser pues, a las 8 semanas, 6 meses, al año, dependiendo del estudio que se estuviera llevando a cabo en ese momento y para que el paciente quisiera de manera voluntaria pues, participar. Entonces, hablando así un poco de lo que era la dinámica de la unidad, entré a formar parte de ella y colaboré bueno, pues, en diferentes tipos de estudios, además de realizar mi propia tesis doctoral en cáncer de mama allí. En esta unidad, principalmente se han llevado a cabo pues, estudios en oncología desde el ámbito de la fisioterapia y desde la terapia ocupacional. E incluso dentro de cada una de estas especialidades sanitarias ha habido diferentes tipos de estudios, algunos ya de ellos publicados, donde, bueno, pues como he comentado, se necesitaban pacientes oncológicos con unas características específicas. De esta forma, una vez yo ya entro en la unidad, empiezo a formar parte de este grupo de investigación. Ya hemos visto que teníamos una base de datos con unas mujeres que llevaban, bueno, que habían participado en 2 programas, que habían sido valoradas a las 8 semanas del tratamiento, a los 6 meses. Pues nos empezamos un poco a plantear y a enfocar mi tesis doctoral. La verdad que en aquel momento la oncología no era algo que me plantease, pero bueno, viendo las investigaciones y las publicaciones de las que en aquel momento eran mis mentoras, pues me picó como un poco la curiosidad. Y luego también era muy ventajoso ya en aquel momento contar con una base de datos donde ya hubiera pacientes reales que habían sido valoradas, que nos conocían, que eran más propensas a querer volver a participar en alguna propuesta que les pudiéramos hacer. Y bueno, pues decidimos primero hacer una revisión bibliográfica sobre qué era lo que se estaba haciendo en cáncer de mama actualmente desde la fisioterapia, teniendo en cuenta que estos estudios, bueno, pues se habían llevado a cabo entre 2009 y 2013 y yo ya cuando me incorporo es 2015. Entonces, cuando empezamos a hacer esta revisión bibliográfica, pues empezamos a observar que ya había información o bueno, la suficiente información como para considerar que lo que es la parte de corta supervivencia en cáncer de mama ya estaba siendo suficientemente investigada, por decirlo de alguna manera, entendiéndose como corta supervivencia al todo el periodo que abarca desde el día del diagnóstico hasta los 5 años desde el diagnóstico.
A partir de los 5 años del diagnóstico de cáncer de mama, se considera que hablamos de largas supervivientes de cáncer de mama. Este punto de corte de diferencia entre 0 a 5 años o 5 años o más de 5 años se hace y es aplicable a otros tipos de cáncer porque es el punto de declive en la curva donde empiezan a caer las probabilidades de padecer a volver recurrencias o recidivas. Entonces, como es el punto de declive donde empieza a aumentar la tasa de mayor supervivencia, se ha establecido ese punto de corte entre lo que se considera la corta y la larga supervivencia. Pues como ya vimos que en corta supervivencia había información suficiente, empezamos a investigar si estaba ocurriendo algo en larga supervivencia, es decir, qué datos ya se estaban empezando a manejar. Y la verdad que la información no era mucha, pero de todo lo que encontramos, aunque era bastante poco, sí que pudimos observar cómo el cáncer de mama es una enfermedad cada vez más frecuente y de ella lo que sí se sabe también es que cada vez sobrevive un mayor número de personas. Al sobrevivir un mayor número de personas empezamos a ver que en larga supervivencia ya se empezaba a hacer mención a diferentes tipos de secuelas a corto, medio, largo plazo, como algunas de ellas pueden desaparecer después de finalizar el proceso oncológico, como otras pueden permanecer ciertos meses o años y como algunas pueden estar presentes incluso de por vida. Y como este tipo de secuelas eh, implican obviamente un gasto socioeconómico. De igual forma, la elevada tasa de supervivencia que ha habido en los últimos años ha sido, por un lado, gracias a un diagnóstico cada vez más precoz y, por otro lado, gracias al avance de los tratamientos médicos. Y en lo que respecta a estas secuelas y en lo que respecta a lo que es la etapa de larga supervivencia, que fue la que yo me centré a partir de los 5 años, es que el síntoma que más encontramos que prevalecía según las investigaciones que ya había publicadas era la fatiga relacionada con el cáncer. Es decir, no solo era el más prevalente, sino que además se mencionaba en las pocas publicaciones que había que era el más incapacitante. De esta forma, considerando que las mujeres que habían participado en los 2 programas que ya he estado comentando, para cuando yo llego, esas mujeres ya habían superado todas las barreras desde los 5 años, desde el diagnóstico del cáncer de mama. No habían pasado 5 años desde que acabaron el programa, pero sí habían pasado 5 años desde el diagnóstico del cáncer de mama. De esta forma, lo que me planteé fue realizar una valoración a los 5 años del diagnóstico. En este momento no nos planteamos volver a hacer un programa de ejercicio y quisimos explorar a estas pacientes desde una perspectiva más de estudio transversal. Por tanto, mi objetivo aquí fue llamar a las pacientes que habían participado en los 2 programas, cogiendo la base de datos, los teléfonos, volviéndome a poner en contacto con ellas y proponiéndoles una valoración presencial en la Universidad de Granada para ver su estado de salud mínimo a partir de los 5 años del diagnóstico. De esta forma, el reclutamiento se hizo entre septiembre del 16 y julio del 17. De todas las participantes que había posibles para contactar, había 149 entre los 2 programas y de esas 149 conseguí reclutar a una muestra total de 80 mujeres. Algunas de ellas declinaron participar por diferentes motivos, como por ejemplo estar ocupadas, algunas vivían lejos, otras tenían motivos de salud que le impedían realizar las pruebas y 5 de ellas no asistieron por otros motivos no contemplados en los 3 anteriores. En cuanto a los criterios de inclusión y de exclusión, me planteé que estas mujeres, lógicamente, tenían que ser más de 18 años, porque era un criterio ya planteado en los estudios anteriores, el tipo de estadio era igual, y mi criterio principal de inclusión en este caso era que fueran participantes de los 2 programas de ejercicio de los que ya hemos hablado anteriormente. Como exclusión, cualquier situación que impidiera realizar o entender la valoración a la que se le iba a llevar a cabo a las pacientes. Las valoraciones duraron 1 hora, como dije, se hicieron en la Universidad de Granada, las realicé yo como fisioterapeuta, las pacientes firmaron de nuevo su consentimiento informado, teniendo en cuenta que había pasado un tiempo prudencial desde que habían participado en el estudio anterior. Este estudio estuvo avalado con un comité de investigación biomédica y además siguió la declaración de los principios de Helsinki. ¿Qué objetivos me planteé para este bloque 2? Bueno, pues el primer objetivo fue que, teniendo en cuenta que en la revisión bibliográfica vimos que la fatiga era el síntoma más prevalente e incapacitante, pues uno de mis primeros objetivos fue ver si esto se cumplía a los 5 años en nuestras mujeres. Por lo tanto, fue valorar el porcentaje de fatiga a los 5 años. Y por otro lado,
observar el resto de variables, ¿de acuerdo? En función de si yo clasificaba a mis pacientes como personas fatigadas o no fatigadas a los 5 años. Por tanto, ¿cómo dividimos a las pacientes en fatigadas o no fatigadas según su nivel de fatiga a los 5 años cuando yo las valoro? Pues para eso se utilizó la escala de fatiga de Piper, es una escala de fatiga sobre 10 puntos, en el que ya había un punto de corte previamente publicado en el que se podía clasificar a las pacientes de 0 a 3,9 consideradas como no fatigadas y de 4 o más puntos hasta 10 consideradas como fatigadas. ¿Por qué se pone este punto de corte en este momento en 4? Bueno, pues porque según la bibliografía científica, en este caso, el punto de corte 4, aunque bueno, el punto de corte 4 hace referencia a un nivel de fatiga moderada, hay otros autores que dicen que el punto de corte puede ser en 3, pero nosotros quisimos ponerlo lo más alto posible. Entonces, el punto de corte 4 como fatiga moderada hace referencia a que cualquier persona que tenga un nivel de fatiga de 4 en adelante está padeciendo un nivel de fatiga que se considera como relevante clínicamente, es decir, es un nivel de fatiga que ya debería estar recibiendo atención clínica. De esta forma, cuando yo dividí a las 80 participantes, quedaron 47 como no fatigadas y 33 como fatigadas. Este artículo fue publicado en una revista de alto impacto en oncología. ¿Y qué resultados nos podemos encontrar? ¿Qué resultados podemos reflejar aquí a través de este bloque 2 en esta investigación? Pues mira, en un primer momento lo que primero observamos fue que el 41,25% de las mujeres a los 5 años se podían considerar como fatigadas, es decir, 33 de las 80 mujeres presentaban un nivel de fatiga que ya debería estar recibiendo atención clínica. Si comparamos estos resultados con investigaciones previas, cabe decir que nuestra prevalencia era superior a la indicada por aquel momento por el estudio de Ower et al. En 2006, en el que reflejaba cómo el 34% de las mujeres podían considerarse fatigadas entre 5 y 10 años después del diagnóstico de cáncer. De hecho, hay autores que dicen que esta fatiga tiende a disminuir con el tiempo, mientras que hay otros autores que dicen que esta fatiga tiende a ir aumentando o a persistir desde el diagnóstico, generando como esta controversia que todavía no estaba como muy estudiada en lo que es la larga supervivencia. En cuanto al resto de variables, pues, si comparamos el grupo de fatigadas con el de no fatigadas a los 5 años, se observa cómo las fatigadas presentan un mayor deterioro de la calidad de vida, mayores niveles de dolor, algo que vimos que ocurría también en la bibliografía científica previamente publicada. De hecho, en cuanto al dolor y la fatiga, llama la atención que uno de los mecanismos biológicos que estaba recibiendo mayor atención en aquel momento era la inflamación, según estos autores, y esta inflamación puede explicarse de tal forma que, según la evidencia científica que encontramos, se planteaba que estas pacientes a largo plazo estuvieran sufriendo una reacción inflamatoria, lo que implica un aumento de las citoquinas proinflamatorias, activándose lo que se conoce como el eje hipotalámico hipofisario adrenal y, por tanto, el sistema nervioso, generando una serie de alteraciones que lo que provocan es un clúster entre dolor, fatiga y depresión. Por otro lado, las mujeres que a los 5 años del diagnóstico eran consideradas fatigadas tenían un peor estado de ánimo y se autopercibían peor físicamente. De hecho, estos resultados coinciden con la bibliografía científica previa que avalaban resultados de las mismas características. Sin embargo, nosotros no encontramos diferencias significativas en cuanto a las comorbilidades y fue algo que nos sorprendió teniendo en cuenta que ya había evidencia científica que avalaba que, bueno, pues resultados que eran totalmente diferentes a lo que nosotros proponíamos en cuanto a las comorbilidades. Para estas 3 últimas variables, como son el estado de ánimo, la condición física y las comorbilidades, los mecanismos que explican un poco por qué se producen estos resultados son, por ejemplo, que en el estado de ánimo los aumentos de cortisol podrían estar provocando más fatiga severa y depresión y debilidad muscular en estas pacientes. Lamentablemente, nosotros en aquel momento no valoramos el nivel de cortisol para corroborar este posible mecanismo. En cuanto a la condición física, se planteaba el hecho de que se sabe que personas que tienen más niveles de fatiga tienden a hacer menos ejercicio y que las personas que realizan menos ejercicio son las que tienen una condición física autopercibida más baja, lo que concuerda con nuestros resultados. Y en cuanto a las comorbilidades, se sabía
que las personas con más fatiga tienden a tener una supervivencia más corta y mayor riesgo de mortalidad. Por eso nos sorprendió no haber encontrado diferencias significativas en nuestros resultados para las comorbilidades. De hecho, creemos que una posible influencia que ya discutimos en el artículo era pues, que podría haber disparidad en el tipo de edad de paciente entre nosotros y en los estudios que se hubieran encontrado diferencias, o incluso en el tipo de tratamiento recibido en unas investigaciones y en otras. Es decir, que hubiera más cantidad de pacientes que recibieran radio y quimio, que por ejemplo en nuestro caso, o viceversa, o que en otro estudio solo hubiera pacientes con radio y en nuestro caso la mayoría de nuestros pacientes tenían radio y quimio, lo que se sabe que empeora los síntomas de los pacientes frente a aquellos que solo tienen radio, por lo que generamos un poco ese debate de si, bueno, pues a lo mejor habiendo aumentado el tamaño de la muestra, a lo mejor con pacientes de otras características podríamos haber planteado otros resultados respecto a las comorbilidades. De esta forma, el cierre de este bloque 2 se produce con una conclusión que habla sobre cómo las largas supervivientes de cáncer de mama que tienen mayores niveles de fatiga a los 5 años del diagnóstico, tienen un mayor deterioro de su calidad de vida, del estado de ánimo y de su condición física, así como mayores niveles de dolor que aquellas mujeres que siendo supervivientes no se consideran fatigadas. Por tanto, las implicaciones clínicas que tuvo esta primera investigación era la de defender que eran necesarios que se llevasen a cabo más programas específicos donde incluso se abordara la fatiga como eje principal de la investigación, por lo que podría ayudarse a mejorar las secuelas que padecen las largas supervivientes a partir de los 5 años desde el diagnóstico de cáncer. Llegado al tercer punto, que plantea transcurso y precursores de la fatiga relacionada con el cáncer. Vale, estamos hablando de que en el primer punto, haciendo una breve recapitulación, hemos visto que había mujeres que habían participado en un programa de ejercicio acuático, otras que han participado en un programa de telerehabilitación. Luego nos hemos planteado cómo se encontrarán 5 años desde el diagnóstico para ver cómo están. Hemos comprobado si realmente se cumple que la fatiga es una secuela prevalente. Hemos corroborado que sí, que incluso tiene un impacto físico y psicológico en estas pacientes. Y ahora aquí la tercera pregunta que nos hacemos como fisiooncólogos es la de, bueno, ¿cómo ha claudicado esta fatiga a lo largo de este tiempo? Porque parece ser que tenemos información como para hacer una gráfica para ver cómo ha ido evolucionando. Y la segunda pregunta era, ¿qué ha podido ocurrir para que esta fatiga, en caso de persistir, perdure? Es decir, ¿cuáles son los factores contribuyentes? ¿Cuáles son los precursores? Y este fue nuestro objetivo número 3. Esta fue la segunda parte de mi tesis doctoral y aquí lo que nos planteamos, como he dicho, es, por un lado, el objetivo número 1, el transcurso de la fatiga, y, en segundo lugar, un objetivo 2, un poco más complejo, que lo que pretendimos fue, si antes hemos cogido la fatiga a los 5 años y hemos visto el impacto que tiene en la variable a los 5 años, aquí en el objetivo 1 vamos a coger la claudicación de la fatiga y ahora en el objetivo 2 lo que vamos a hacer es, en vez de clasificar a las pacientes por el nivel de fatiga a los 5 años, las vamos a clasificar por el nivel de fatiga que dijeron que tenían justo antes de empezar el programa de ejercicio, ya sea el de piscina o el de telerehabilitación, que es lo que nosotros vamos a entender como la fatiga basal. Es decir, es su fatiga justo cuando terminaron el tratamiento oncológico, la valoraron mis compañeras y ese nivel de fatiga de antes de empezar los programas es la fatiga que vamos a tener en cuenta aquí en el objetivo 2, para ver si quien tenía más fatiga antes de hacer los programas de ejercicio es quien está peor a los 5 años en calidad de vida, dolor, estado de ánimo, etc. Por eso quería dejarlo muy claro, porque parece que la clasificación es la misma, pero no es la misma, porque son dos niveles de fatiga distintos. Antes hemos utilizado la fatiga de los 5 años y ahora vamos a utilizar la fatiga basal. De esta forma, lo que sí es igual es que seguimos el mismo criterio. Una fatiga sobre 10 puntos, clasificándola de 0 a 3,9 y de 4 en adelante. Lo que pasa es que ahora aquí tenemos 25 no fatigadas y 55 fatigadas. Este artículo fue también publicado en una revista de alto impacto en oncología y en cuanto a los resultados, ¿qué nos presenta este tercer bloque? Pues mira, en primer lugar, si nuestro objetivo era ver el porcentaje, o sea, la fatiga el transcurso que había seguido la fatiga,
cabe ver cómo el 68,75% de las mujeres presentaban fatiga justo antes de empezar los programas de ejercicio y cómo ese 68,75% se reduce al 41,2% a los 5 años. ¿De acuerdo? Es decir, lo que podemos observar es que al menos ha habido una tendencia a disminuir los niveles de fatiga entre la valoración basal y que hayan pasado 5 años desde el diagnóstico. Aún así, podemos observar cómo la media de las fatigadas en el basal, justo antes de empezar los programas, sobre 10 era de 6,23, mientras que a los 5 años, cuando yo ya las valoré, era de 3,84. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que estos resultados coinciden con los de Bower, en los que hace mención a que la fatiga tiende a disminuirse a lo largo del tiempo. No obstante, sí que quiero remarcar lo que he comentado antes sobre los puntos de corte de fatiga. Actualmente se han propuesto dos como los más utilizados en el ámbito oncológico y es el de considerar la fatiga moderada a partir de 3 sobre 10 o el de considerar la fatiga moderada a partir de 4 sobre 10. En nuestro caso, si nos fijamos, nuestras pacientes a los 5 años, bueno, en el basal todas superaban los 2 puntos de corte para moderado y a los 5 años nuestras pacientes superan uno de los puntos de corte y casi que se acercan al segundo punto de corte, el de 4. ¿De acuerdo? De esta forma, en cuanto a la fatiga, ¿qué podemos decir? Pues quien estaba fatigada en el basal, antes de empezar los programas, era quien justamente tenía a los 5 años mayores niveles de fatiga y mayor afectación y mayores niveles de fatiga y además no solo a nivel de severidad, sino también presentaban más fatiga de tipo afectiva, sensorial, cognitiva e incluso a nivel global. Esto coincidió con lo encontrado por otras investigaciones científicas que se habían llevado a cabo hasta el momento. En cuanto al resto de variables, pues mira, también se observó que aquellas mujeres que estaban fatigadas en el basal, ¿de acuerdo? Pues era a los 5 años quienes presentaban mayores niveles de dolor que las no fatigadas, un mayor deterioro del estado de ánimo, y esto volvió a coincidir con lo encontrado con la bibliografía previa, y cuando ya nos vamos a variables como por ejemplo la condición física o el nivel de actividad física realizada, cabe decir que a nivel de condición física eran las que estaban fatigadas en el basal, las que a los 5 años en comparación con las consideradas no fatigadas, se percibían peor a sí mismas a nivel cardiorrespiratorio, a nivel de velocidad y a nivel de flexibilidad. De hecho, esto también coincidía con evidencia científica previa. Y en cuanto a el nivel de actividad física realizada, en el que mencionamos que no hubo diferencia significativa, sí que queríamos destacar que tanto las fatigadas como las no fatigadas están por debajo del nivel mínimo recomendado de actividad física. Es cierto que no encontramos diferencia entre los grupos, pero es que en ambos grupos, tanto las participantes fatigadas como no fatigadas no cumplían con los mínimos de actividad. Actualmente, la OMS, aunque ya este dato estaba propuesto desde aquel momento, lo único que se ha hecho ha sido actualizar con algunos matices, ya se proponía que el mínimo de actividad física recomendada son en adultos de 18 a 64 años de edad de 7,5 METs hora a la semana. Eso, para traducirlo un poco en cristiano, se traduce a que una persona adulta, para considerarse activamente saludable, debería realizar al menos entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada semanal o bien hacer entre 75 y 150 minutos de actividad física vigorosa. De hecho, he mencionado entre los 18 y 64 años y te preguntará, bueno, ¿y a partir de los 64 cuánto? Bueno, pues es lo mismo, pero a partir de los 64 años se da mayor hincapié a hacer ejercicio de fuerza y resistencia. En cuanto a la calidad de vida, si comparamos a las mujeres que estaban fatigadas en el basal con respecto a las mujeres que estaban fatigadas en el basal, podemos ver que quien estaba fatigada en el basal presentaba un mayor deterioro de la calidad de vida que aquellas que tenían menos niveles de fatiga antes de empezar el tratamiento oncológico, lo cual coincide también con la bibliografía previa. Posteriormente, como mencioné antes, este estudio es un poco más complejo porque ya después de haber visto el primer objetivo y de ver cómo la fatiga en basal parece ser que implica que tú en el futuro te encuentras peor a nivel físico y psicológico, quisimos ver qué factores podrían estar haciendo que esta fatiga perdure. Para eso tuvimos que llevar a cabo un análisis que se conoce como de tipo de asociación y luego realizar un tipo de regresión lineal con diferentes modelos
Y en este primer análisis de asociación, bueno, pues se vieron una serie de asociaciones positivas entre la fatiga y algunas variables. ¿Cómo se traduce esto? Pues, por ejemplo, si aquí en asociaciones positivas vienen numerosas escalas de síntomas, trastornos del estado de ánimo, tipo de tratamiento, pues eso quiere decir que a mayor trastorno, o sea, hay más fatiga cuando hay un mayor trastorno del estado de ánimo o a más escalas de síntomas, existe una asociación positiva con que haya más fatiga. Por otro lado, se vieron una serie de asociaciones negativas, como por ejemplo la condición física general, la felicidad, es decir, estar más feliz implica menores niveles de fatiga o la fatiga se relaciona con menores niveles de felicidad. Y de esta forma, una vez que vimos estas asociaciones, hicimos el análisis de regresión con 4 modelos. Al final, este análisis de regresión con 4 modelos reflejó en nuestro caso que el 69,2% de la variabilidad de que esta fatiga persistiera a largo plazo estaba explicada por la tristeza y la depresión que padecían nuestras pacientes, el estado de salud global, el nivel de actividad física y el tipo de tratamiento recibido. Esto concuerda con lo encontrado con otro autor, como por ejemplo Bower en 2006, que planteó un estudio parecido en el que él, en vez de llegar al 69,2%, pudo explicar hasta el 45% de su variabilidad y coincidía con nosotros, y coincidimos con él, porque él publicó el artículo antes, en que factores determinantes de esta persistencia eran, por ejemplo, la tristeza y depresión y el tipo de tratamiento recibido, entendiéndose como que repercute más tener radioquimio, luego repercute tener quimio y lo que menos repercutiría sería recibir radioterapia solamente en ese escalafón. Con Mesquet et al. En 2007, este autor también explicó hasta un 40% de esta variabilidad y coincidimos con él en que la inactividad física podría ser otro de los predictores que hicieran que esta fatiga persistiese. Por tanto, llegado a este punto, ¿qué posible explicación puede haber para que estos factores hayan jugado un papel determinante en nuestras pacientes y se hayan podido convertir en posibles predictores? Bueno, pues se sabe que la depresión y la ansiedad conducen a un estado inflamatorio generalizado. Este estado inflamatorio generalizado, como hemos dicho antes, puede ser capaz de generar fatiga. Por otro lado, se sabe que la actividad física aumenta el número de citoquinas, en este caso antiinflamatorias, y que por tanto estas son capaces de ayudar a reducir los niveles de fatiga. De esta forma, teniendo en cuenta que nuestras pacientes ya hemos dicho que no realizan el mínimo de actividad física recomendado y que además hemos valorado que tienen niveles altos de depresión y de ansiedad, esto podría estar conduciendo a un estado inflamatorio generalizado que podría estar haciendo que aumentasen los niveles de fatiga y que incluso esta fatiga pudiera persistir hasta los 5 años o en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusiones de este tercer bloque, se plantea que tener más niveles de fatiga al final del tratamiento, en este caso para nosotros sería al final del tratamiento y antes de empezar los programas, implica no solo que tengas más fatiga en el futuro a los 5 años, sino que esa fatiga además te está provocando un deterioro físico y psicológico. Destacamos como conclusiones que el 41,25% tiene fatiga persistente, es decir, a los 5 años, y que el 69,2% de que esta fatiga persista, en este caso la explica el estado de ánimo, la salud general, el nivel de actividad física y el tipo de tratamiento recibido, llevándose en este caso la palma, como quien dice, aquellas pacientes que reciben la combinación de quimioterapia con radioterapia. Por tanto, ¿qué implicaciones clínicas puede tener este tercer bloque? Bueno, pues que más fatiga al final del tratamiento oncológico, es decir, antes de empezar los programas, se implica más niveles de fatiga persistente y que a este proceso contribuyen los 4 principales factores que ya hemos mencionado: el ánimo, la salud global, la actividad física y el tratamiento recibido. Por tanto, si estos 4 aspectos se abordasen a través de los programas, pues podría ayudarse a reducir los niveles de fatiga que padecen estas pacientes. Vale, una vez llegamos a este apartado número 4, ya después de haber tenido unas mujeres que han participado en programas en las que se ha visto que a los 5 años tienen fatiga, cómo la fatiga les repercute, ya hemos cerrado en este bloque 3 el hecho de que también tener más fatiga al inicio parece ser que te contribuye a que sigas siendo fatigada en el futuro, con implicaciones físicas y psicológicas, y como hay factores que contribuyen a que esa fatiga persista. Lo que nos planteamos como último objetivo de tesis doctoral, aunque este bloque 4 va muy hermanado con el 5,
bueno, ya hemos investigado esto sobre estas pacientes, pero bueno, que no se nos olvide que estas pacientes han participado en 2 programas de X años y también hemos visto en la bibliografía científica que hay diferentes artículos, aunque sean pocos, que lo que están haciendo es algo que no hicieron mis mentores, es decir, alargar en el objetivo 1 las valoraciones, no solo a las 8 semanas y a los 6 meses, sino, por ejemplo, hasta periodos como de 1 año, 2, 5, ¿de acuerdo? Entonces, como en aquel momento ellas no lo hicieron, lo único que nos quedó a nosotros por hacer fue, yo en colaboración con ella, bueno, pues plantearnos la pregunta de, bueno, pues, ¿se estarán manteniendo realmente los efectos de, de estos programas de ejercicio? Entonces, esa fue la pregunta principal y para ello lo que nos planteamos fue ver si se mantenían realmente los efectos de los programas y de esta forma tuvimos que dividir a las pacientes en 2 grandes bloques, el bloque de las experimentales y el bloque de las controles. Es cierto y somos conscientes de que hubo una limitación muy potente en este caso, que es que estábamos juntando a las experimentales de ambos programas y estábamos juntando a las controles de ambos programas. Es decir, habíamos metido en un mismo saco, como quien dice, aquellas mujeres que habían hecho piscina y aquellas mujeres que habían hecho ejercicio en casa. No obstante, este artículo está publicado y respaldado por 2 motivos principales. El primero, porque los 2 programas se diseñaron como, bueno, siguiendo las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva en Oncología, y con la segunda premisa de que lo que nosotros pretendíamos valorar con este estudio no era si uno de los programas era mejor que otro, ¿vale? Con esto nosotros no vamos a concluir que ahora a los 5 años hacer piscina sea mejor que telerehabilitación o viceversa, sino realmente si simplemente el hecho de a ti participar en un programa, a los 5 años te garantiza poder encontrarte mejor, independientemente del programa que hayas hecho. Entonces, como lo planteamos de esta forma, este artículo está totalmente avalado y está publicado, siendo un Q1 además en oncología, y bueno, al final nos quedaron 38 controles y 42 experimentales entre los 2 estudios. De esta forma, como bien dicho, este artículo está publicado en una revista de alto impacto. ¿Y qué resultados son los que se plantean aquí? Bueno, los resultados que se plantean aquí, a grosso modo, es que para todas las variables que se estudiaron en función de si era experimental o había sido control, es que no había diferencia significativa en ninguna de las variables en favor de las experimentales. Es decir, haber participado en un programa de ejercicio, ya fuese de piscina o telerehabilitación, no te garantizaba encontrarte bien a los 5 años. Sin embargo, tal y como aparece ahí en verde la palabra experimental es señalada, para todas las variables se observó, aunque de manera no significativa, que todas aquellas mujeres que habían participado en el grupo experimental se encontrasen mejor o por lo menos tuvieran una media más favorecedora de cara a tener un mejor estado de salud. Por ejemplo, en el caso de la fatiga, tener más puntos en fatiga significa estar peor de fatiga. Pues en el caso de la fatiga, las experimentales tenían una media más baja de fatiga, aunque el valor P no hubiera dado esa significación. Con lo cual, bueno, no podemos concluir en el estudio que haber participado garantiza un mejor estado de salud, pero sí se podía observar esa tendencia hacia la significación en favor de las experimentales. Bueno, pues esto es lo que reflejan estas tablas, tanto para la fatiga, para el dolor, que tampoco hubo efecto, ni para la fuerza del miembro superior, ni para la capacidad funcional ni la calidad de vida. Y de hecho, todos estos datos coinciden con otras investigaciones en las que se mencionan que los efectos tampoco se mantienen. He traído algunos ejemplos, como por ejemplo el estudio de Wilcox et al. En 2018, en el que un programa de 12 semanas, cuando valoraron a los 4 años, tampoco encontraron diferencia. De hecho, lo justifican porque perdieron muchos pacientes a lo largo de todo este seguimiento de 4 años. También estamos en sintonía con el estudio de Baker et al. En 2008, en la que tras un programa de 12 semanas, por ejemplo, tras un año de seguimiento, tampoco encontraron que se mantuvieran los efectos. Y justifican porque utilizaron un cuestionario que luego se dieron cuenta de que no era muy adecuado para reflejar la realidad de las pacientes oncológicas. Thorsen et al. En 2007, que realizó también un programa de 12 semanas, un año después tampoco encontró beneficio. En este caso dicen que su programa de 12 semanas había sido muy corto de duración y que incluso las intensidades de los ejercicios como que se habían quedado cortos, que deberían haber puesto más intensidad para intentar haber logrado que los efectos perdurasen más en el tiempo.
No obstante, cuando hicimos esta revisión bibliográfica, también encontramos, por el contrario, algunos artículos que sí que habían conseguido lograr diferencias significativas y de que los efectos de los programas en los que habían participado las pacientes se mantuviesen. Como ejemplo, está el estudio de Smith et al. En 2018, en la que tras un programa de 12 semanas, a los 5 años de valoración, las pacientes del grupo experimental se seguían encontrando mejor que las del control. En el ensayo PAC de 2017 ocurrió algo parecido y a los 5 años también encontraron diferencias a favor del grupo experimental. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Fue lo que nosotros nos planteamos para que gente haciendo aparentemente lo mismo que nosotros a los 5 años encontrase diferencias y que nosotros nos lográsemos evidenciar de manera significativa que haber participado, entre comillas, sirve para algo. Entonces, indagamos más en estas investigaciones que habían encontrado diferencias significativas y empezamos a ver un poco cuál era la realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues mira, hay 3 puntos principales. El primero es que en estas investigaciones donde sí que había diferencias significativas a los 5 años, tenían el doble de participantes. Por otro lado, y aquí está, creo que la clave, es que se había fomentado la adherencia. Es decir, en estas investigaciones que han pretendido valorar a los 5 años, cuando empezaron el estudio en el basal, todos los autores sabían que a los 5 años iban a realizar la valoración. Mis mentoras, cuando realizaron sus investigaciones, en ningún momento pensaban que yo fuese a llegar, que yo me fuese a dedicar a la fisio-onco, y claro, ellas se plantearon su investigación a las 8 semanas y a los 6 meses, y ahí terminaron. Entonces, ¿qué ocurre? Como en estos estudios sí sabían que a los 5 años iban a valorar, desde la valoración al año del tratamiento hasta los 5 años, las pacientes fueron llamadas por teléfono mensualmente, se les cambiaba la tabla aunque no se les valorase, se les preguntaba cómo se encontraba, se les animaba, se les fomentaba como esa adherencia a seguir haciendo ejercicio, oye, no te rindas, etc. Y incluso en otros estudios, de estos 3 que he comentado que se ve diferencia significativa, incluso las pacientes llegaron a recibir hasta apoyo nutricional y psico-oncológico y de fisioterapia. De esta forma, cuando nosotros publicamos este artículo, lo que se defendió en la conclusión es que, a pesar de una tendencia hacia la significación en favor de las experimentales, pues los efectos de ambos programas de ejercicio pues no se mantienen a largo plazo. Es decir, ser participante de programas de ejercicio no te garantiza que tú te vayas a encontrar mejor solamente por el hecho de participar en un programa. Por tanto, las implicaciones clínicas que tiene esto, pues que lo de participar no te garantiza un mejor estado de salud. Y por lo tanto, la clave está realmente en fomentar posiblemente esta adherencia a las pacientes, teniendo en cuenta lo que hemos observado en los estudios donde sí que han encontrado los cambios. Llegado a este apartado número 5, a este quinto bloque, nos preguntamos, bueno, en los estudios anteriores han fomentado la adherencia y parece ser que esa es la clave y le ha funcionado. Oye, ¿son activas nuestras pacientes de cáncer de mama? O sea, ¿realmente el hecho de que no se hayan mantenido los resultados podría ser el hecho de que nuestras pacientes no realizan actividad física suficiente? Vamos a ver si realmente es cierto que es la adherencia el problema. Entonces, en este quinto bloque, lo que hicimos fue ver en un primer objetivo, ver si realmente el nivel de actividad física que tienen a los 5 años y luego ya nos interesaba ver en función del nivel de actividad física que realizan, si realmente esa actividad física está impactando en la fatiga, teniendo en cuenta que la fatiga ha sido como todo el grueso de nuestra investigación en los bloques 2 y 3. Entonces, ¿cómo se valora el nivel de actividad física? Bueno, pues lo valoramos con un criterio previamente publicado y dividimos a las pacientes en función de un punto de corte que también está previamente avalado, en el que están las pacientes desde 0 a 3 horas a la semana, desde 3,1 a 7,4 y de 7,5 en adelante, considerándose 7,5 lo mínimo de actividad física semanal diaria que debería hacer una persona, tal y como hemos comentado previamente. De esta forma quedaban 21 pacientes en un grupo, 32 en otro y 27. Con lo cual, fijaros cómo 32 más 21 es el grueso de la investigación y son los 2 grupos que podrían considerarse como suficientemente inactivos. Este artículo fue publicado también en una revista de alto impacto. ¿Y qué datos son los que nos encontramos aquí con estas mujeres? Pues mirad, en lo que respecta al nivel de actividad física, lo principal fue destacar el elevado porcentaje
de largas supervivientes de cáncer de mama que se pueden considerar inactivas por no cumplir con el mínimo de 7,5. En concreto, los dos primeros grupos, como acabo de decir, que suman un total de 53 mujeres de las 80 en total. Eso equivale a un 66,25% de inactividad a los 5 años del cáncer. En cuanto a la fatiga, porque ahora quisimos ver en función del nivel de actividad física lo que ocurrió con la fatiga, pues lo que podemos ver aquí es que hay diferencias significativas entre los tres grupos de actividad física. De hecho, los dos grupos que menos actividad física realizan son los que presentan una fatiga más severa. Y además, el grupo que menos actividad física realiza de todo es el que presenta más fatiga de tipo afectiva, sensorial y global. Esto coincide con un estudio que previamente se había publicado en el que dice que las largas supervivientes tienden a ser inactivas desde el diagnóstico en adelante y que además suelen ir presentando mayores niveles de fatiga conforme pasa el tiempo. ¿A qué conclusiones llegamos con este estudio y qué implicaciones clínicas podía tener este penúltimo bloque? Bueno, pues este penúltimo bloque habla de que más de la mitad de las largas supervivientes de cáncer de mama son inactivas, en concreto el 6,25%, y que además ser inactiva está provocando o se acompaña de mayores niveles de fatiga persistente. Por tanto, se deberían seguir fomentando estrategias que favorezcan, tal y como ya hemos estado comentando antes, la adherencia a la actividad física una vez que los pacientes han finalizado los programas de ejercicio. Vale. Bueno, llegado a este punto, digamos que los bloques desde el 1 hasta el 5 forman parte de mi tesis doctoral y posteriormente, de hecho, entre el bloque 5 y el 6, estamos hablando de que yo defendí la tesis en 2019, estamos ya en 2024, este bloque 6 actualmente se encuentra, ahora entenderéis por qué hemos tardado tanto en hacer este bloque 6, se encuentra actualmente bajo una segunda revisión en una revista científica. Esta revista actualmente está la 16 de 169 en el campo de la rehabilitación y ya estamos esperando solamente a que nos lo publiquen en caso de que las respuestas a los comentarios que nos han pedido en la revisión sean los que ellos esperan. Y nos pareció muy interesante porque si ya cuando nosotros empezamos a investigar sobre oncología, en algunas cosas había poca información, con respecto a gente sana hay poco, te puede encontrar mucho a corto plazo, pero hay poco a largo plazo y dentro de lo poco que te encuentras a largo plazo hay mucha disparidad entre las diferentes investigaciones científicas y sobre todo en una cosa muy importante que son los criterios de inclusión y de exclusión de la gente sana. Perdón, en este caso es más acertado decir, entre las personas sin historial oncológico, ¿de acuerdo? Entonces, este fue nuestro último objetivo, bueno, el último que estamos llevando a cabo hasta el momento, que fue comparar a estas mujeres con mujeres que nunca han tenido un proceso oncológico como tal, para ver si a los 5 años existen muchas diferencias en el estado de salud en ambos grupos. De esta forma, el objetivo principal es comparar ambos grupos, mujeres con historial oncológico de cáncer de mama a los 5 años con mujeres sin historial oncológico. Entonces, lógicamente, como todo el rato llevamos mencionando que tenemos 80 mujeres que han tenido cáncer de mama, tenemos 80 mujeres que no tienen un historial oncológico. Los criterios de las mujeres que han tenido cáncer de mama ya lo he mencionado anteriormente, pero sí me quiero centrar aquí en los criterios de inclusión y de exclusión de las mujeres sanas. Disculpen, de las mujeres sin historial oncológico. En concreto porque, bueno, pues aparte de que tienen que tener más de 18 años, pueden observar cómo hemos cogido la edad, el peso, la altura y el mismo nivel educativo. Lamentablemente, en la mayoría de estudios que se valoran personas con historial oncológico, con mujeres sin historial oncológico, en muchos de los artículos se tiene en cuenta solamente la edad, como mucho el peso, si por casualidad lo que ellos quieren valorar es alguna variable relacionada con el peso dentro de sus objetivos principales y si no, no la meten. Y alguna vez el nivel educativo, pero porque lo que quieran valorar dentro del artículo sea algo relacionado con el nivel educativo. Con lo cual, se nos quedaba como un poco como escueto, porque cuando antes de hacer esta investigación nos hemos estado informando de realmente el peso que podrían tener. O sea, cuando vimos los diferentes artículos científicos, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué algunos la edad, pero no el peso, y otros porque el peso, pero no el educativo, y otro el educativo, pero no el peso? Entonces,
Cogimos todos los criterios, nos pusimos a investigar porque esos criterios de manera individualizada son importantes y cuando vimos que todos eran importantes, lógicamente nos vimos en la necesidad obligatoria científica de incluirlos todos como parte de los criterios de inclusión. Porque todo el mundo sabe que con la edad aumenta el riesgo de padecer según qué tumores, con el peso, padecer sobrepeso se asocia con mayor riesgo de padecer según qué procesos tumorales, con la altura, que fue algo que nos sorprendió mucho, observamos cómo las personas más altas, al tener mayor niveles de hormona de crecimiento, los mayores niveles de hormona de crecimiento se asocian en algunos casos con mayor riesgo de padecer según qué procesos tumorales, y que incluso con el nivel educativo, como por ejemplo en este caso las mujeres con nivel educativo más alto, en este caso por ejemplo universitarios, son mujeres que se incorporan al mercado laboral más tarde. Al incorporarse al mercado laboral más tarde normalmente tienden a independizarse más tarde, a tener quizá pareja más tarde o por lo menos plantearse tener hijos más tarde, y se sabe que tener hijos en una edad fértil activa más tardía se asocia con un mayor riesgo de padecer según también qué tipo de tumor. Entonces, al final quisimos coger todos, nos complicamos la vida, hay que reconocerlo, y cogimos a mujeres que tuvieran más o menos 3 años, más o menos 3 kilogramos, más o menos 3 centímetros de altura y el mismo nivel educativo que la persona que tuvo cáncer para emparejarla. En cuanto a los criterios de exclusión, intentamos cerrar los criterios de exclusión, sobre todo por petición de revistas científicas, lo máximo posible a la hora de hacer la investigación, y excluimos a mujeres que hubieran padecido cáncer, que hayan tenido tratamiento oncológico, que estuvieran embarazadas, historial de dolor persistente, tener patologías como hipertiroidismo, diabetes, fibromialgia, artritis, fatiga crónica, patologías de riñón, corazón, neurológicas, incluso tener medicación para el dolor o antidepresiva, consumo de drogas, no tener permitido realizar actividad física por X motivo o haber participado en los últimos 6 meses en otros estudios. De esta forma, ¿qué resultados son los que planteamos cuando comparamos a las mujeres con historial oncológico con mujeres sin historial oncológico? Bueno, pues a los 5 años se ve que las mujeres que tienen historial oncológico presentan mayores niveles de dolor que las que no tienen un historial oncológico. De hecho, hay investigaciones que dicen que el dolor no persiste entre los 2 y los 8 años si se compara con mujeres sin historial oncológico, lo que nos lleva un poco a la contraria a nosotros, pero sí que hay otras investigaciones que a los 15 años siguen encontrando diferencia en el dolor, por lo que esta controversia debería de seguir siendo investigada en el futuro. Respecto a la condición física, las largas supervivientes vemos que se autoperciben peor físicamente que mujeres que nunca han tenido cáncer, algo que coincide también con la bibliografía previa encontrada, incluso hasta los 20 años, que este ha sido el seguimiento más largo que hemos encontrado. En cuanto a la actividad física, las largas supervivientes de cáncer de mama realizan menos actividad física que las mujeres sin historial oncológico. De hecho, solo el 33,8% de estas supervivientes de cáncer de mama pueden ser consideradas activas, algo que coincide con la bibliografía previamente también encontrada, en el que se evidencia que, por ejemplo, quien recibe radio y quimioterapia tiende a realizar menos actividad física a largo plazo. Y creemos que esto podría explicar nuestros resultados teniendo en cuenta que de nuestras 80 mujeres, el 88,8% de nuestras pacientes había recibido la combinación de radio y quimioterapia en el momento del diagnóstico. ¿De acuerdo? Y ojo, porque aquí sí que hay un dato que me gustaría destacar, porque llevamos, bueno, toda la presentación como hablando de las largas supervivientes de cáncer de mama, pero es que nos dimos cuenta que en el grupo de las mujeres sin historial oncológico, el 52% de estas mujeres era inactiva físicamente también. Y en cuanto a las comorbilidades, tal y como se ve aquí, no hubo diferencias significativas, y nosotros esperábamos encontrar diferencias significativas porque ya hay evidencia que menciona que cuando se compara con gente sin historial oncológico, las mujeres que tienen un historial oncológico tienen mayor riesgo de desarrollar otras comorbilidades que las controles. Y esto está avalado por esta bibliografía que aparece aquí. En cuanto a la fatiga, que ya me quedan aquí pocas variables que mencionar, pues las largas supervivientes frente a mujeres sin historial oncológico tienen más niveles de fatiga a los 5 años, algo que coincide con la bibliografía. También presentan un mayor deterioro del estado de ánimo frente a los controles sin historial oncológico, algo que también coincide con investigaciones previas. Y en cuanto a la calidad de vida, tienen un mayor deterioro de la calidad de vida, con una peor funcionalidad y mayores niveles de síntomas
que controles sin historial oncológico, lo que coincide también con investigaciones previas. De esta forma, como he mencionado, este artículo estamos aquí a la espera de que pueda ser finalmente publicado y como conclusión se plantea que las supervivientes de cáncer de mama a los 5 años tienen un mayor declive físico y emocional si se comparan con mujeres sin historial oncológico. Pero ojo porque no solo el 66,3% de las largas supervivientes son inactivas, sino que el 52% de las controles que se supone que nunca han tenido un proceso oncológico son inactivas también. De esta forma, como implicación clínica, se plantea el hecho de que el proceso oncológico debería entenderse como un proceso crónico, incluso aún habiéndose superado la enfermedad, y que por tanto se deben de seguir fomentando estrategias para favorecer la adherencia a la actividad física, ya no solo en las pacientes que han padecido un cáncer, sino también en la población en general. Llegado a este punto y para ir terminando la presentación, bueno, pues quiero hacer como un breve resumen muy rápido, ¿vale?, de lo que hemos estado hablando. Entonces, hemos tenido 6 puntos principales. El primero es que tenemos una serie de mujeres que son supervivientes de cáncer de mama, que han participado en 2 programas con resultados positivos a las 8 semanas y a los 6 meses. Luego, posteriormente, nos planteamos años después cómo es la vida de estas mujeres y se le hace una valoración a los 5 años. Vemos que más del 40% tiene fatiga a los 5 años y que aquellas que tienen más fatiga tienen más afectación física y psicológica. Posteriormente, nos planteamos qué ha podido pasar con esta fatiga a lo largo del tiempo y qué ha podido hacer que esta fatiga perdure. Y de esta forma vemos que quien tenía más fatiga al final del tratamiento oncológico o antes de los programas es quien resulta que tiene más fatiga a los 5 años. Y que incluso esta fatiga después de los tratamientos o antes de los programas es la que implica que tenga un mayor deterioro físico y psicológico 5 años después. Además de que la tristeza y la depresión, la salud global, la actividad física y el tratamiento recibido son los 4 factores principales que parecen contribuir a que el 69,2% de esa fatiga esté persistiendo 5 años después. Cuando nos vamos a este bloque, que era ver si se mantenían los efectos de los programas a largo plazo, pues podemos ver cómo, aunque hay tendencia hacia la significación en favor de las experimentales, no podemos decir que los efectos de los 2 programas se mantengan 5 años después. En cuanto a si son activas las largas supervivientes, pues cuando miramos este bloque podemos ver que el 66,25% de las largas supervivientes son inactivas, después de haber incluso participado en programas, ¿vale? Y como no solamente eso, sino que las más inactivas son encima las que presentan mayores niveles de fatiga, por lo que a lo mejor la adherencia aquí hubiera sido la clave. Y por último, cuando hablamos de diferencia entre largas supervivientes y mujeres sin historial oncológico, observamos que las largas supervivientes siguen teniendo un deterioro físico y psicológico mayor en comparación con mujeres sin historial oncológico, pero hay que señalar cómo hay una elevada tasa de inactividad física en ambos grupos, un 66,25% en supervivientes y un 52,6% en controles controles en mujeres sin historial oncológico. De esta forma, después de cerrar estos 6 bloques, planteo la pregunta que traía como segundo título de esta presentación, y es si realmente se acaba cuando todo se acaba. Y a partir de aquí, pues, generar este debate. Y muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Muchísimas gracias. Mientras la gente va formulando sus preguntas y sus comentarios, nada, decirte que coincido con todos los congresistas que están aquí reunidos. Una ponencia súper, súper interesante. Darte las gracias porque hayas compartido con nosotros en este evento los resultados de este estudio que es tan laborioso y tan dedicado a este tipo de pacientes. Y mi más sincera enhorabuena no solo a ti, sino también a tus compañeras, y gracias también a esos pacientes que han hecho este estudio posible. Y bueno, que muy relevante, porque no hay que olvidar que, bueno, a lo mejor tú estás más puesto en números, ¿no? Pero hace unos años creo recordar que de cada 100.000 mujeres, 130 iban a tener cáncer de mama. Y de ellas, como alrededor de un 80% lo pasaban, ¿verdad? Tenían supervivencia. No sé si me estoy equivocando de cifras. Bueno, las cifras no están muy desencaminadas. Al final, la clave, ya más que aprenderte un número en concreto, es que cada vez es más frecuente. Y lo que pasa es que cada vez
aun siendo más frecuente en este tipo de cáncer, es cierto que cada vez sobrevive más gente, gracias a lo que comentaba, al que tiene un diagnóstico más precoz y al avance de los tratamientos. No estaríamos hablando de lo mismo si, por ejemplo, hablásemos de un cáncer de páncreas, por ejemplo, en el Claro. que, en el que la tasa de supervivencia es totalmente diferente. Entonces, realmente la clave está en que hay que cambiar el prisma un poco de cara a lo que se defiende un poco con esta presentación, que es que cuando tú conoces a pacientes con cáncer de mama y pasas con ellas tiempo y trabajas y le haces un programa o las valoras y han pasado tantos años desde el diagnóstico y muchas se te quejan de lo olvidadas que se sienten, es donde realmente te das cuenta de que la enfermedad no termina, aunque la paciente ya tenga que ir al hospital, aunque sea una vez cada 2 o 3 años. Entonces, tienen dudas en qué pueden comer, tienen dudas en qué ejercicio pueden realizar, tienen dudas. Y es cierto que ya cada vez te encuentras más fisio-oncología en clínica, ya cada vez te encuentras sitios de preparadores físicos donde hay gente que entiende cómo se debe de trabajar con un paciente que ha sido oncológico, pero antes la realidad no era esa. Cuando yo investigué esto, que empecé en 2014-2015, no era la realidad. Las pacientes se sentían totalmente desatendidas una vez lo que es el complejo hospitalario ya estaba superado, en cierto modo. Sí, 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 totalmente. Y menos mal que, como tú dices, existen ahora programas que tratan de una manera más personal este tipo de pacientes y que gracias a Dios en ese sentido vamos avanzando. Yo creo que a raíz de este trabajo, todos los congresistas que estamos aquí reunidos, independientemente de que estemos más relacionados o no con la fisioterapia, pero podemos abordar este tipo de pacientes de una manera un poquito más personal, cuidando la mejora de esas secuelas, fomentando recomendaciones a nivel físico, psicológico e incluso nutricional que has comentado antes. Y que, bueno, que de verdad podemos marcar la diferencia en mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que esta patología no termina todavía. Así Totalmente. que, sí, por mi parte, decirte que muchísimas gracias y que estoy segura de que este trabajo y esta ponencia no va a quedar en el olvido y que va a ayudar a que de verdad de profesionales fomenten la mejora y la calidad de vida de estos Sí, lo que pacientes. pasa es que la dificultad actualmente está en lo que decimos, en fomentar la adherencia. Es lo que más está costando, porque de hecho incluso tú a cualquiera le preguntas si la actividad física, esto es como si a alguien le pregunta si el tabaco mata, pero la gente sigue fumando, ¿me entiendes? Claro, La gente sabe que la actividad física sirve, pero la gente sigue sin practicar la suficiente actividad física que debería, ¿me entiendes? Como, hay que seguir animando al paciente y acompañándolo en ese sentido. entonces, pues bueno, mira que se ha probado poner, incluso hay estudios que ya han visto que poniendo Fitbit a las pacientes, pulseras, Sí, para estimularla a tener, han llegado a no encontrar diferencias significativas. Es decir, como que no ha sido suficiente estímulo ponerle a la paciente una pulsera en un estudio sabiendo que la van a examinar de la cantidad de actividad física que sí, sí, realiza. sí, O sea que fíjate, en otras especialidades yo sé que, por ejemplo, en obesidad infantil, el sí, Pokémon Go, no sé si sí, el sí. Pokémon Go del móvil se diseñó para que ya que había tanto niño que quería jugar a los Pokémon, la única manera que tuviera de conseguir Pokémon y subir de nivel fuera andar kilómetros, porque esa aplicación te permite conseguir cosas en función de la cantidad de kilómetros o de metros que andes al día. Sí, Entonces, sí, sí. encontraron una herramienta para fomentar que los niños no jugaran en el sofá sentados. Entonces, no sé si esto cambiará y será aplicable a cáncer de mama o cómo fomentar la actividad física en adultos, pero es que se ve que, aunque tú hayas participado en un programa, como tú no hayas cogido el O hábito no mantengas. y a ti no te insistan, en el momento en el que te Claro, dejan libre otra vez, caes en picado. claro, Sí. claro. Pues, Pues si quieres vamos a comentar brevemente las preguntas que nos han estado haciendo nuestros congresistas. sí. Tenemos por aquí una pregunta de Jesús Romero, que justo en el bloque de supervivientes de mama pregunta, ¿qué programa utilizáis para individualizar los ejercicios de estos pacientes? Bueno, pues realmente cuando se hicieron los programas para individualizar los ejercicios de los pacientes, realmente lo que se siguió en aquel momento, yo no formaba parte del grupo de investigación en aquel momento, yo me incorporé después porque yo no llegaba a hacer ejercicio con las pacientes. En aquel momento
no se utilizó ningún programa en concreto. Lo que ocurría era que como los programas eran de 10 a 12 personas y hasta que no pasaban esas 8 semanas con esas 10 12 personas no se cogían a la siguiente, eso permitía estar en contacto directo con las pacientes todas las semanas y con ayuda de una persona más especializada en lo que es la actividad física, se supervisaban o se adaptaban los ejercicios. Ajá. O sea, que no teníamos a las 80 mujeres haciendo ejercicio, porque eso era imposible de llevar una gestión de la evolución de la paciente como tal. De hecho, incluso dentro de las sesiones del programa había veces que había 2 o 3 fisioterapeutas que supervisaban que el paciente se fuera encontrando bien mientras estaba en la piscina o haciendo el ejercicio, o etcétera. Pero no había un programa como tal en aquel momento, en 2009, con el que se hicieran los ejercicios exactamente. Se hacían reuniones periódicas con personas dedicadas a la actividad física que ayudaron a diseñar un programa de ejercicio, secuenciando en una tabla cómo se podía evolucionar el ejercicio en caso de que la paciente evolucionase, y daban 3 tipos de opciones. Y se cogían las opciones también en función de la escala de fatiga de Borg, dependiendo de lo que a la paciente le supusiera realizar ese tipo de ejercicio en concreto. Muy interesante, muy interesante. Nos comenta también, bueno, breve comentario de Alessia Gutiérrez diciendo que cada vez se valoran más los aspectos como la fatiga en pacientes oncológicos como un determinante de su empeoramiento en el bienestar físico y que los aspectos psicoemocionales también son fundamentales. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Totalmente. Lo que pasa es que, claro, nosotros al final solo podemos evidenciar lo que ocurre, pero como fisioterapeuta no tengo la potestad como para hacer un tratamiento de mejora directa de tu estado de ánimo. O sea, puedo hacer cosas de fisioterapia que tengan un impacto secundario sobre el estado de ánimo, pero mi objetivo no puede ser realmente, porque me estaría metiendo en un campo que a lo mejor no es el mío de manera directa. Claro. Por eso es tan importante el equipo multidisciplinar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ya para finalizar, la última pregunta, nos pregunta Raúl Hernández, aunque tal vez se salga un poquito del perfil de estudio realizado, pero ¿cómo podríamos fomentar el ejercicio físico y la adherencia en mujeres con dificultad de movilidad asociado a alguna otra patología previa como puede ser osteoporosis o artritis? ¿Cuál sería tu recomendación personal a este tipo de pacientes? Es que es una pregunta complicada, sobre todo porque, bueno, al final, tú fíjate, la mayor dificultad que nos hemos encontrado no es la de tener una paciente con unas características de ese tipo, sino encontrar pacientes que normalmente tienen dificultad para venir al centro por el motivo que sea, porque normalmente si es gente joven es gente que conduce, pero la realidad es que todas las pacientes que nosotros recibimos son personas de 30, 35, 40 años que a pesar de tener un cáncer tienen independencia de cogerse el coche y venirse a la universidad. Entonces, nosotros nos hemos encontrado más dificultad para conseguir que venga gente que para que una vez que está la gente, adaptarle el ejercicio a sus características. Sí, o a lo mejor más complicado adecuarse a las condiciones de cada persona para llegar al centro y realizar ahí la rehabilitación. Entonces, para personas con estas características, simplemente valorando el estado de salud del paciente, hablando con una persona especialista en ejercicio terapéutico y planteando qué ejercicios son los que puede hacer la persona, teniendo en cuenta su rango de dolor, su rango de fatiga, etcétera, se puede adaptar en mayor o menor medida a las necesidades de la paciente, que incluso 2 personas con artritis o artrosis a lo mejor no tienen el mismo programa de ejercicio terapéutico, siendo las dos la misma patología, porque tampoco lo tienen igual 2 personas de cáncer. Claro. Entonces, de hecho, una de las cosas que se está intentando defender es que, por ejemplo, la gran mayoría de estudios se hacen en mujeres de cáncer de mama y se mete en el mismo grupo a gente que ha tenido radioquimio, a gente que ha tenido radio, a gente que ha tenido quimio, cuando a lo mejor dentro de un programa de ejercicio debería haber un programa de ejercicio específico solo para las que tienen quimio, solo para las de radio y solo para las de radioquimio. Porque el nivel de síntomas y el nivel de fatiga que tiene una mujer para hacer sentadillas con radioquimio probablemente no es el mismo que tiene una mujer que solo recibió radio o incluso dentro de radio con X sesiones o con, ¿sabes? Entonces, se está intentando fomentar, claro, eso implica tener
mayor derivación de pacientes, oncólogos mucho más comprometidos, pacientes mucho más comprometidos con la causa. No es lo mismo tener un grupo de 80 que tener 3 grupos de 80 personas cada grupo. Claro, eso marca Entonces, mucha diferencia. pero yo creo que respondiendo a la pregunta, al final desde un equipo multidisciplinar y valorando a la paciente, que tampoco hay un tratamiento universal para cáncer con ese tipo de características. Es que al final es el día a día con tu paciente y ver lo que es capaz de hacer y lo que no. Claro, claro, individualizarlo las condiciones del paciente. Sí. Pues nada, en principio, si no hay ninguna pregunta más, nada, Francisco, que decirte que sabes que esta es tu casa para lo que necesites, que para nosotros ha sido un honor y que estaríamos encantados de seguir contando contigo en futuras ediciones. Sí, me gustaría, ya que es la tercera vez que vengo, pues la primera vez que hago una ponencia, me ha gustado la experiencia. Nada, por una cuarta. A ver si puedo traer datos nuevos, sería también para mí buena señal. Sí, La verdad, la verdad es que sí, una actualización estaría fenomenal, una de, actualización, de que las cosas evolucionan. todo evoluciona. Sí, Pues así. nada, para finalizar ya esta ponencia, únicamente agradecer a todos a los congresistas que estáis aquí con nosotros y recordaros a todos que os esperamos en la siguiente ponencia que va a tener lugar hoy, día 2 de julio, a la 1:30 de la tarde, a las 13:30, ¿vale? De la mano de la doctora Virginia Alhambra Díaz, quien nos va a hablar sobre el manejo multidisciplinar del paciente con carcinoma escamoso infiltrante moderadamente diferenciado de grado 2 en encía epidermoide, en atención primaria. Os esperamos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.